Y como saben, estamos en una serie que se llama Fortaleciendo nuestra Iglesia. Y comenzamos el domingo pasado y César nos compartía que aprender a ser discípulos implica primero que uno mismo sea un discípulo de Cristo. Es decir, que hayamos aceptado en nuestra vida a Jesús, lo estemos amando y practicando lo que nos enseña. ¿Para qué? Para que todos juntos podamos como iglesia ser discípulos que hacen discípulos. Y para ser cada día mejores discípulos de Cristo, se hace necesario practicar lo que se llama los medios de la gracia, o también que algunos llaman disciplinas espirituales o prácticas espirituales. Y comenzaremos y veremos hoy una de ellas, que es la oración. Se ha hablado y escrito mucho sobre la oración. De hecho, hay muy buenos libros, incluso desde los tiempos iniciales de la Reforma. Hay autores contemporáneos, ya compartiré después un par de ellos para aquellos que deseen de repente profundizar en el tema. No vamos a poder abarcar todo lo que la oración implica, pero sí buscaremos acercarnos a la palabra de Dios para entender un poco más de qué es esto de la oración, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué no se trata la oración? ¿Qué implicancias tiene? ¿Y cómo practicarla? ¿Cómo practicarla? Algunas cosas prácticas realmente. Y lo primero que tenemos que decir es que la oración es una profunda necesidad universal. En todo ser humano, sea cual sea su pueblo, su cultura, su sociedad, todo ser humano ora. Reconoce que hay un ser superior, dependiendo de las culturas de las cuales estemos hablando. Y el problema es a quién se ora, ¿verdad? Incluso los ateos, leía una cita interesante por ahí de la época de Stalin, que en el periódico Pravda se publicó un artículo en la cual decía, si tú te sientes cansado, si tú te sientes mal, desanimado, mira la imagen de nuestro líder Stalin, ¿no? Y te reanimarás. Es una oración. O sea, órale a Stalin, ¿no? Y ciertamente ese es el problema, a quién le oramos, ¿no? Pero como cristianos sabemos que esta profunda necesidad básica del alma humana la satisfacemos en Jesús. Y el salmista decía, y vamos a ver el Salmo 41, lo van a poder leer, dice, como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Esa profunda necesidad de estar con el Señor, de hablar con el Señor. Y Thomas Merton, un monje, teólogo y escritor del siglo pasado, lo expresó de esta forma, y lo vamos a leer también. La oración es una expresión de lo que somos. Somos seres incompletos, somos una brecha, un vacío que pide que se le llene. Por supuesto, como decíamos, a quien oramos, a quien dirijamos nuestra oración va a ser una gran diferencia. Obviamente, orar implica que estoy poniendo a alguien por encima de mío y le estoy otorgando un poder sobre mi vida. Así que si oras a Alá o a una fuerza cósmica o a dioses varios o a Cristo, no es lo mismo. Cristo lo dijo muy claramente, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía llegar al Padre Dios si no era a través de Él. Y eso es lo que creemos a través de los siglos los cristianos. Ahora, ¿qué es orar? ¿Qué cosa significa orar? ¿Qué implicancias tiene? ¿No? Así que tal vez toque pensar ahora que el primer principio que tenemos que tener en cuenta cuando oramos es tomar conciencia de ante quién estamos orando y eso qué implica.
Porque la verdad es bastante fácil caer en que yo o mis deseos o mis problemas o mis peticiones sean el centro de mi oración. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿no? Estoy angustiado con problemas y me paso orando todo el rato pidiéndole al Señor. Y con las justas pensé delante de quién estoy. Nosotros no somos el centro de la oración. Y para eso veamos qué respondió Jesús a sus discípulos cuando les pidió que le enseñen a orar. ¿No? Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, en Mateo 6:9, vamos a leer, le dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta breve introducción a la oración, que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús le enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros muchas cosas. Vamos a ver algunas. Comienza diciendo Padre. Y siempre hemos dicho que Jesús cambió el eje, ¿no? Mientras que en el pueblo judío veían un Dios santo, pero a la vez distante de alguna forma, Jesús lo trajo a ser el Padre, un Padre amoroso. Sin embargo, en el contexto judío en el cual estaba hablando Jesús, el Padre también era la autoridad máxima. Él decidía muchas cosas en la familia. A él se le respetaba. Así que tiene esos dos lados ese Padre para los oídos de los apóstoles cuando escucharon Padre, orar al Padre. Implica intimidad, implica amor, pero también implica reverencia y respeto. Es lo que ellos estaban escuchando cuando escucharon que Jesús le decía Padre nuestro. Y dice justamente nuestro. Es decir, no es solo mi Padre en forma personal. Es bien interesante. Él podría haberle dicho, bueno, oren así, y que cada uno de ustedes pueda orar como Padre mío, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es solo mi Padre en forma personal, sino es el Padre de la comunidad de creyentes, de la Iglesia Universal. Nos enseñó de esa forma que debemos orar juntos también, y no solo en forma personal. La oración personal es necesaria y debe ser en nuestra vida, pero también la oración comunitaria debe ser. Vamos a regresar luego un poco sobre este último punto. Pero es un Padre que con todo lo amoroso, protector y sustentador que es, lo que acabamos de leer, es que también es el Padre que está en el cielo, es decir, el ámbito espiritual. Ese ámbito espiritual que no vemos, ese ámbito espiritual que está en nosotros a través del Espíritu Santo, inclusive, pero que muchas veces no nos damos cuenta. A veces nuestras angustias o el apuro, la aceleración constante de nuestra vida en estos tiempos, que nos dice lo que no es rápido no sirve, no es eficiente, ¿no? Así que todo rápido, ¿no? Y me hace acordar cuando estamos en el celular y vemos una historia o lo que sea y en los 2 segundos si no nos gustó, scroll, que seguimos pasando y pasando, todo rápido, todo no paramos, ¿no? Pero todo eso nos roba el entender que cuando voy a orar, hablar con el Padre, estoy en presencia de mi Creador, el Dios y Señor del universo. Así que debemos entrar con reverencia a su presencia. Es lo primero que necesitamos. Calmar nuestra alma agitada. Calmar nuestra alma agitada. Y como decía el salmista en el Salmo 46, quédense quietos. Reconozcan que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Pero esto de aquietar el alma implica meditar en quién es Él, con todos sus atributos, con todo su amor, con todo su poder. Contemplar quién es nuestro amado Salvador y Dios nos va a llevar a adorarle. Pues también es santo, 3 veces santo, como decía Isaías al describir una visión que tuvo y escuchaba a los serafines, seres angelicales, cantar al Señor del universo, y que encontramos escrito en Isaías
6, que dice así: se decían unos a otros entre los serafines: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. De hecho, cuando Isaías vio esta escena, creó en él la sensación de su finitud, de su mortalidad, de su indignidad. Y en el mismo pasaje, si ustedes luego lo leen y continúan leyendo Isaías 6, van a encontrar que el mismo Señor le proveyó de purificación y limpieza a Isaías para que estuviese delante de la presencia del Señor, prefigurando la obra de Cristo. Pero saber que mi Dios me hizo su hijo cuando acepté la obra de Cristo en mi vida, recibiendo su perdón y la nueva vida, me va a llevar a alabarle. Santificado sea tu nombre, dice el Padre nuestro. Es una alabanza. Tú eres santo, Señor. Bendito seas. Siendo así, la oración no debiera ser a las apuradas o superficial. Aunque a veces nos puede pasar, claro que nos puede pasar, ya vamos viendo que no debe ser la norma de nuestra vida de oración, si realmente queremos conectar profundamente con nuestro Padre. Esto nos hace ver que la oración no es simplemente un ejercicio de pedir cosas al Señor y Padre, sino en primer lugar de adoración y alabanza. Él es el centro de la oración, no nosotros ni nuestros pedidos, aunque los hagamos. Es un tiempo para contemplar la magnificencia y amor de Dios, de contemplarlo a Él, de meditar, de recordar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, de recordar cómo es Él, sus atributos. No es un contemplar extasiado de emociones nada más, que pueda verlas, sino una adoración sabiendo quién es Él. Ahora mi adoración será cada vez más completa, real, profunda, en la medida que más conozca a Dios, ¿verdad? En la medida que yo voy conociendo más a Dios, mi adoración va a ser mayor. Pero ¿dónde conozco a Dios? Y la primera fuente de conocimiento de quién es la Biblia, su palabra revelada. ¿Quiero conocer más a Dios? Lo primero que debo es verlo a través de las páginas de la Biblia, donde podemos ver cómo es, cómo ha actuado a través de la historia, qué desea de nosotros, etc. Y al primero a quien hay que ver para ver a Dios es a Jesucristo. Él le dijo a sus apóstoles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, si quiero realmente adorar al Señor con profundidad, progresivamente debo conocer más de Él. Y el primer lugar donde debo buscar es en su palabra. La palabra de Dios nos dará la visión correcta del conocimiento de Dios. Porque también hay prácticas, por ejemplo, orientalistas, que dice que en la meditación tienes que poner tu mente en blanco. Cosa que para comenzar no es posible. Estás entrando en un estado X donde esa mente en blanco puede entrar cualquier pensamiento, pero en realidad la meditación en Dios es meditando en Él, quién es Él. Así que la próxima vez que te sientes, te arrodilles, como sea, para orar con Dios, aquieta tu alma y piensa delante de quién estás entrando. Así, siendo la adoración del Señor lo que nos prepara para nuestras oraciones, la visión de su grandeza y su amor nos llevará a la humildad. La humildad de reconocer que nuestra voluntad, lo que queremos, lo que anhelamos, puede no estar necesariamente alineado con la voluntad de Dios, y que Él es quien tiene el conocimiento y sabiduría suficientes y eternos para guiar nuestra vida. Es Él quien tiene la última palabra con su voluntad. Y junto con esta humildad también debiera ser nuestro anhelo, nuestro deseo, de que su reino no solo venga un día en el futuro para instalar el cielo nuevo y tierra nueva que nos ha prometido al final de los tiempos, sino también hoy, expandiendo el reino en la vida de las personas al llevar el mensaje del Evangelio
con nuestras vidas prácticas en primer lugar, que otros puedan ver lo que Cristo está haciendo en nosotros, y al proclamarlo y contarle a otros acerca de Cristo. Por eso es que Jesús nos enseñó también a orar lo que a continuación seguía. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la medida que nuestro corazón se vaya alineando con el de Dios, en la intimidad de nuestras vidas con Él, desearemos que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y en la de nuestra iglesia, porque siempre su voluntad va a ser la mejor, va a ser agradable, va a ser perfecta. Y es interesante que Jesús nos enseñase que una vez que adoramos, reverenciamos, alabamos al Señor y que buscamos su voluntad para que sea hecha en todo lugar, reconociendo que siempre va a ser mejor que la nuestra, nos pongamos recién ahí a consideración nuestros pedidos, cuando dice en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Pero este pedido es interesante porque también refleja dependencia de Dios, reconocimiento de su soberanía. Va a haber situaciones en que este pedido se puede dar en nuestra vida diariamente. Testigo de ellos es quienes tienen trabajos independientes donde cada día hay que ganar el sustento y la incertidumbre es mayor, ¿verdad? Pero también se puede dar la situación de que oramos una paráfrasis de dar nuestro pan cotidiano, que podría ser algo así, nuestro sueldo mensual, dánoslo a fin de mes, ¿no? Sí, tienen un trabajo que reciben un sueldo, pueden orar así. No importa tanto entonces la frecuencia de la provisión, sino descansar, confiando en la provisión amorosa de Dios, que puede llegar de diversas maneras y medios, que es lo que quitará la ansiedad. ¿Qué es lo que quitará la ansiedad? Es cierto también que por diversos motivos y situaciones podemos tener en un momento determinado prosperidad material que nos cubra nuestras necesidades básicas por un tiempo. Si se dan cuenta, la oración era por la necesidad básica, las necesidades básicas. Pan cotidiano refleja las necesidades básicas que tenemos. Pero lo que debemos recordar en ese momento es que es gracias al Señor que esa prosperidad que podemos tener, que nos pueda cubrir un buen tiempo, y que si estamos recibiendo abundantemente, es también por generosidad del Señor y para que podamos compartir con otros, con los que tienen mayor necesidad, en la expansión de la obra del Evangelio, en la iglesia, etc. Es decir, reconocer que es el Señor, que Él es el dueño de todo, aún de esa abundancia que tengo en ese momento, y honrar al Señor con todos nuestros bienes. Y luego orar por nuestro sustento, reconociendo su soberanía sobre lo que tenemos y confiando en el amoroso cuidado del Señor. Jesús siguió enseñando la oración a sus apóstoles y dijo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno o del mal en otras traducciones. Es decir, la confesión de nuestros pecados. Para estar cada vez más en sintonía con Dios y su voluntad, debemos reconocer aquellas cosas en las que estamos fallándole, no ocultarlas. Estar dispuestos, además, a dejar a aquellos que sabemos que nos hace daño, le está haciendo daño a otros y ofende por lo tanto a Dios. Porque cuando le hacemos daño a otro, estamos dañando a una persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, y Dios también la ama. No podré adorarle como corresponde ni sujetarme a su voluntad si no confieso mis pecados en su presencia, si me los guardo, como si Dios no supiese. La vergüenza no es una razón para no confesar nuestros pecados delante del Señor, porque Él conoce todo. Creyendo que el Señor murió por nuestros pecados, confesarle en qué hemos fallado va a liberar nuestra conciencia para poder continuar creciendo. Pero es interesante notar que Jesús en esa parte nos hace ver algo que no es coherente,
pedirle a Dios que nos perdone si yo guardo rencor contra mi prójimo. Pido a Dios por su amor perdonador, pero no soy capaz de perdonar a los que me ofenden. No puedo decir que amo a Dios, pero sigo guardando rencor contra mi hermano. ¿Recuerdan la epístola de la carta del apóstol Juan, primera de Juan, que también decía esto? Son dos caras de una misma moneda. Yo recibo el perdón, doy el perdón a los que me ofenden. Así que cuando me acerque a Dios a pedirle que nos perdone por algún pecado cometido, examinemos un ratito nuestro corazón para ver si guardo algún rencor a alguien, más aún si es hijo de Dios como yo, falible, pero amado por Dios, así como Dios me ama a mí. Una de las peores cosas que debilitan terriblemente a una iglesia son las rencillas, las peleas y la falta de perdón entre sus miembros. La falta de perdón y no hacer las paces destruye a una iglesia y muchas veces hasta la divide. Seguramente muchos han visto eso, así que examinémonos ahí. Pero como hay luchas individuales que tenemos en nuestro alma donde nos sabemos débiles, también Jesús nos enseña a pedir por la gracia y fortaleza del Señor en medio de las tentaciones que apelan a estas debilidades. Pero la palabra tentación también se traduce como prueba, es decir, no solo la tentación moral, pues en medio de una prueba, de una circunstancia difícil y dura, nos podemos cansar, sentirnos afectados, desanimarnos, y de eso también se aprovecha el maligno para hacernos daño y que dejemos de confiar y descansar en el Señor. Por eso es que en esa parte de la oración dice, no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Ahora bien, el orden en que están las cosas en el Padre Nuestro son buenos, nos hace pensar cómo deberíamos orar. Pero habrá días en que la carga de algún pecado cometido nos abrume tanto y nos haga comenzar cayendo de rodillas delante del Señor, pidiéndole perdón, confesando. En otras oportunidades llegaremos alegres, felices, alabándole por una bendición recibida, por ejemplo. Aunque siempre es bueno comenzar nuestro tiempo de oración aquietando nuestra alma, recordemos entonces, adoración y alabanza, sujetar nuestra voluntad a la suya, que es la mejor, desear que su reino se instaure en la tierra, pedir por nuestras necesidades materiales, que incluye también interceder por las necesidades de otros, confesión junto con el perdón, y mostrarle nuestra debilidad sin temor y pedirle que Él nos fortalezca. Y aún en los momentos de que pedimos algo al Señor, ¿no es cierto? Estamos en la parte en la cual estamos haciendo una petición. No sé si les ha pasado, pero se puede dudar de si lo que estoy pidiendo es lo mejor, no estoy seguro y no nos damos cuenta en ese momento de cuál podría ser una alternativa a lo que estoy pidiendo. O yo pienso que es lo mejor, pero aún ahí, cuando estamos en esa lucha de no saber si lo que estamos pidiendo es lo mejor o no, el Señor nos va a auxiliar. ¿Cómo? De manera sobrenatural. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 8, y leemos 8 del 26 al 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así que cuando ores, calma tu alma ante la presencia de Dios eterno, que nos ama eternamente, y ora con confianza, porque aún en nuestros pedidos imperfectos, el Señor los toma y transforma de acuerdo
a su voluntad en su respuesta. Qué hermoso es saber que aún si lo que pedimos no estamos seguros si es lo mejor, el Espíritu Santo transforma ese pedido y lo lleva de acuerdo a la voluntad de Dios, a su presencia. Y gracias a eso, el Señor responderá de acuerdo a su voluntad, que va a ser la mejor, por supuesto. Ahora bien, luego de estar pensando en estas cosas, reflexionando sobre lo que es la oración, lo que puede ser, es bueno que veamos cómo llevamos a la práctica una vida de oración, que es, al final, formar un hábito con método, con orden. Por eso se llaman también disciplinas espirituales. Y hay muchos temas que podríamos tocar acá, la verdad. Pero voy a tocar algunos que a veces generan preguntas, ¿no? Y uno de ellos es, ¿dónde orar? Jesús enseñó que buscar un lugar para estar a solas con Dios es lo deseable. Y lo dijo así, en Mateo 6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Algunos algunos estudiosos dicen, que cierra la puerta detrás de ti. En otras versiones, entra a tu cuarto y cierra la puerta, ¿no? Es más una figura acerca de tener tu espacio espiritual para estar con el Señor. Porque en ese tiempo, el único otro espacio que tenían las casas, no había habitaciones como ahora. No entraba a una casa y las casas judías eran un solo gran habitación, depende de la casa, y por lo menos en la mayoría de los habitantes. Y por ahí sí había un sitio que era un depósito. Algunos piensan que se refería a ese único sitio que era distinto al resto de la casa. Como sea. Aquí la idea es que puedes buscar un lugar donde puedas con tranquilidad estar con tu Padre a solas. Para eso puedes buscar un cuarto de tu casa o ir a otro sitio. Algunos prefieren estar en un parque, irse a la playa. ¿Saben qué? No es lo relevante. La cosa que sea un lugar donde puedas poner toda tu atención en Dios y en esos momentos con Él. Por supuesto, ya que empieza a ver lo difícil y nuestras adicciones, deberás apagar tu celular, tu laptop, tu televisor, en fin, todo aquello que te va a distraer. Hoy día, particularmente el celular. Qué difícil es dejarlo a un costado, ¿no? E irnos a orar sin el celular a veces, ¿no? Estamos atentos escuchando. Uy, está sonando. Me distraje de la oración y me fui corriendo a ver quién es, ¿no? Es decir, hay que darle prioridad en nuestras vidas a ese tiempo, a esos tiempos que tengamos con Dios. Aíslate por ese tiempo de todas las cosas que usualmente haces y aquieta tu alma. Jesús, por ejemplo, aparte de haber ido a la sinagoga y allí orar junto con el pueblo de Dios, era judío, recuerden, buscaba estar a solas, ya cuando estaba en su ministerio. Por ejemplo, en Marcos 1, y no es el único pasaje, decía así, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En otros pasajes habla que se iba a un lugar desierto, en otros pasajes dice que Jesús se iba a los montes, a las colinas, para estar solo, en el mismo huerto de Getsemaní. Jesús buscó diferentes lugares donde estar a solas, según las circunstancias en que estaba viviendo, según dónde lo habían llevado sus pasos. Así que busca tu propio espacio, donde puedas estar a solas con Él sin distracciones. Ahora, estando ahí, de por sí, nuestra propia mente se puede encargar muchas veces de irse para un lado y para otro. ¿A usted no les ha pasado? A mí sí, a cada rato. A mí me toma un tiempo lograr aquietar mi mente, ¿no es cierto? Tranquilizarme porque tengo que hacer esto. Uy, se me hace la hora. Uy, o sea, 20 cosas.
pero por lo menos seamos conscientes de eso para ir calmándonos y que el ambiente en que estemos ayude. A veces tenemos que decirle a la familia con la que vivimos, me voy un rato a orar. Por favor, no me llames en ese tiempo. Porque eso también pasa, ¿o no? Uno está orando y de repente, Juanito, oye, te olvidaste de comprar el pan, ¿no? Entonces si tú estabas en plena oración y te tocan la puerta para... Entonces pónganse de acuerdo, si viven con alguien, de poder estar a solos a ese tiempo sin interrumpirse. Ahora, ¿con qué frecuencia orar? Ese es otro tema donde muchas cosas han hablado. Pero hay una sola cosa que es la más recomendable y es, por lo menos, hacerlo diariamente. Diariamente caminamos y nos ensuciamos los pies, y nos ensuciamos todos y después nos bañamos. Es lo mismo. En nuestro caminar seguramente fallaremos, seguramente necesitaremos estar a solas con el Señor, a quitar nuestra alma, limpiar nuestra alma delante de Él la va a limpiar. Pero la oración no es la cantidad de veces que lo hagas en el día solamente, sino que es una actitud, donde eres consciente que Dios siempre está contigo y por lo tanto, mientras vayas haciendo lo que hagas en tu día, también puedes orar. Y Pablo lo expresaba así, en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Otras versiones dicen que no cesemos de orar, ¿verdad? Orad sin cesar, dicen, ¿no? Oren sin cesar. Y a veces se ha llevado a extremos eso, ¿no? Había una orden de religiosas, que hasta hoy está, si no me equivoco, que tomaban esto tan literalmente que se turnaban las 24 horas para orar, salían unas, entraban otras, salían unas, entraban otras, todo el día oraban, turnándose. Yo creo que más se refiere a la actitud de no cesar de orar. Esta actitud es estar en la presencia de Dios siempre. Seamos conscientes o no, estamos siempre delante de la presencia del Señor. Otra cosa es que prestemos atención y seamos conscientes. Así que allí donde vayamos, en determinados momentos, podemos seguir hablando con el Señor, y no solamente en los momentos separados y especiales. Por supuesto, esos tiempos especiales son importantes, buscando el sitio correcto para ellos. Y aquí hay varias prácticas respecto a estos tiempos especiales. Tú vas a tener que escoger el tuyo de acuerdo a tu personalidad, a tu ritmo, a tus circunstancias. Hay quienes oran al levantarse y al acostarse. De hecho, Martín Lutero tenía esa práctica. El profeta Daniel oraba 3 veces al día, a la mañana, a mediodía y al anochecer. Tú tienes que descubrir qué es lo mejor que se acomoda a ti. Pero decídelo, tienes que decidirlo. Establecerte un método, practicarlo y ajustarlo, sí, en el tiempo si es necesario, ¿no? Lo importante es que hayas determinado cómo hacerlo y hacerlo. Y si un día no pudiste hacerlo, por favor no te cortes las venas, no pasa nada, tranquilo, no te sientas culpable, no, simplemente retómalo al día siguiente. En última instancia, lo importante es no dejar de orar, es no dejar de orar. En esos tiempos especiales de oración a solas con Dios, 2, 3 veces al día, decídelo tú, también deberás descubrir cuánto tiempo es bueno y posible para ti, para dedicarle ese tiempo especial. Si en cada vez de esos tiempos especiales oras 2, 3 horas, y eso está bien para ti, ok. Si es media hora, también está bien. No es más espiritual el que ora más. A veces hemos leído de pastores, predicadores,
que se levantaron a las 3 de la mañana, estaban 5 horas orando y uno dice, wow, yo quiero hacer eso. Depende, depende. Si se para un tiempo, si anda descubriendo cuál es tu tiempo, pero no dejes de orar, que al final eso es lo importante. Y en el cómo orar, los cristianos a través de los tiempos y desde los inicios de la iglesia han tenido diferentes prácticas para orar. Y cada tradición dentro del cristianismo ha ido practicando unas y ha practicado otras. En nuestros tiempos, y en la tradición sobre todo evangélica, se ha hecho énfasis en la oración espontánea y libre, en forma no estructurada, hablar lo que nos sale del corazón. Sin embargo, también encontramos indicios que en la iglesia primitiva no era esta la única forma de orar. De hecho, hemos encontrado oraciones, como vimos en 1 de Juan y en Filipenses, que insertaban en la carta, que eran muy posiblemente recitadas igual entre los cristianos de los primeros años en las diferentes iglesias. Y de hecho luego este énfasis en oraciones ya estructuradas se hicieron más comunes. Con ello surgió, es verdad, también el problema que advirtió Jesús en los fariseos de su tiempo, y es que repetían mecánicamente sus oraciones, los que las convertían en palabras vanas. Pero si es consciente de ese riesgo y lo evitamos meditando la oración que otro ha escrito, el poder orar oraciones ya hechas por otros cristianos maduros puede ayudar a centrar nuestros pensamientos en Dios. Si eres de mente que se distrae mucho, esta puede ser una forma de ayudarte a concentrarte. Empezar leyendo una oración que puede ser hecha por otras o puede ser de la misma Biblia. En la Biblia hay infinidad de oraciones, los Salmos están llenos de oraciones también. Y a partir de ahí, orar en forma espontánea y libre con tus propias palabras. Así que es una buena práctica también. Ahora, hay recursos antiguos y modernos de la Iglesia cristiana universal de oraciones ya escritas. Por ejemplo, la Iglesia anglicana tiene el libro de oración común, donde podemos encontrar oraciones que podemos usar. Y un poco más tecnológicamente, en este tiempo, hoy podemos bajarnos la aplicación Lectio 365, que rescata la antigua tradición de la Lectio Divina devocional, donde se oran pasajes de la Biblia cada día, siendo una buena guía para hacerlo. Nuevamente, tienes que buscar la mejor manera para ti de cómo orar. Hacerlo espontáneamente está bien, hacerlo orando oraciones ya escritas, inclusive en la Biblia, y sobre todo en la Biblia también está bien. Hacerlo combinando ambas cosas también es bueno. Dependerá de tu personalidad, tus circunstancias, tu capacidad de atención, todos esos factores. Tú tienes que ir descubriendo. Si te ayuda orar una oración hecha por otros, una oración hecha por David en los Salmos, y eso te introduce mejor a quitar tu alma a la oración y luego orar libremente, está bien. Ahora, también está el aspecto que hablábamos al principio de orar en forma personal, pero también en comunidad. Jesucristo prometió estar en medio de 2 o 3 que se reúnan a orar en su nombre. Así que, así como es importante que establezcas tu propio método y lo vayas mejorando para tu oración personal, es vital que ores con tus hermanos en la fe. Esto puede ser formalmente en las reuniones ya establecidas de oración, por ejemplo, en nuestra iglesia, en Icafé, los miércoles por Zoom, o cuando se abren espacios especiales, como lo hemos gozado y tenido los domingos de octubre, a las 10:30 aquí en la sala Icafé, y vamos a seguir generando y buscando espacios y momentos para orar juntos. Súmate a esos espacios. Súmate a esos momentos formales. Pero eso no implica que no te puedas reunir con otros hermanos tuyos de café en casa, por ejemplo. Bueno, o ponerse de acuerdo e irse a un parque a orar, para poder orar unos por otros, por las necesidades de otros, por nuestra iglesia, por la ciudad, por el país, etcétera, etcétera. O aquí mismo los domingos, en espacios que puedas encontrar para orar con otros hermanos en Cristo cuando tengas la necesidad de hacerlo. Con lo que te pongas de acuerdo, te pones de acuerdo y podemos ir a orar un ratito, nos vamos aquí a la sala y café si está vacía, o acá en la sala auxiliar, donde están los niños,
después del servicio, en fin, el auditorio mismo acá. Estamos en familia, no hay que temer orar juntos. Así como nos fortalecemos individualmente cuando oramos, fortalecemos nuestra iglesia cuando oramos juntos. E impactamos al mundo. Si queremos que muchos lleguen a los pies de Cristo, debemos orar juntos como iglesia. Hace muchos años ya, en la década del 70, hubo un movimiento espiritual muy fuerte en lo que se dio por llamar en ese momento Lima al encuentro con Dios. Comenzó con fuerza en el año 73. Pero algo que sabe muy poca gente es que durante 2 años estuvieron orando los miembros de esa iglesia porque hubiera un despertar. 2 años. Juntos. Qué importante es. Qué importante es. Ahora, por supuesto, acá no se agota todo. Hay muchos y buenos libros sobre oración. Yo les voy a recomendar 2 nomás, que los voy a poner en la pantalla. El primero es uno que se llama La oración hace alguna diferencia, de Philip Yancey. Y este libro hace muchas preguntas. Esa no es la única. Hace muchas preguntas que nos hacemos muchas veces como cristianos y procura darle respuestas. Y el otro es La oración de Timothy Keller, que también es muy bueno. Cualquiera de esos 2 libros pueden ser un inicio para profundizar sobre el tema de la oración y nos va a, les aseguro, revolucionar la cabeza de lo que pensamos acerca de lo que es la oración. Ahora, finalmente, ¿qué debemos esperar cuando oremos? Dios es soberano y su grandeza y designios son inescrutables muchas veces. Así que a tus pedidos Dios puede responder de varias maneras. Sí, te lo concedo incluso pronto, pero a mi manera y en los tiempos que más crea conveniente. La respuesta de Dios también puede ser no, porque no te estás dando cuenta que lo que estás pidiendo te va a hacer daño, te va a hacer daño. Así que no es también una respuesta válida del Señor. Así que si no recibimos algo, preguntámonos, como el apóstol Santiago nos decía, y también vimos la carta de Santiago, que a veces pedimos y pedimos mal porque pedimos solamente para satisfacer nuestras necesidades, nuestros placeres y nada más. Y también Dios te puede decir no, pero por un tiempo. Aún no estás listo para recibirlo. Aún no estás listo para recibirlo. Dios es sabio, sabe en qué momento nos contestan oraciones. A veces será que quiere que aprendamos la perseverancia. Como la viuda que se relata en los evangelios que iba donde el juez y lo fastidió y lo fastidió y lo fastidió con sus pedidas hasta que el juez, siendo malo, dice la palabra, ¿no? Ya, toma, te concedo lo que dice. Cuanto más el Señor a veces quiere que persistamos en oración antes de responder. Así que no te frustres, no te frustres. Pero hay una realidad final para que tus oraciones, tal como el Señor prometió, sean contestadas. Probablemente una de las más importantes está en Juan 15:7. Y son palabras de Jesús. Y dicen así en Juan 15:7. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y como decíamos hace unos domingos, muchas veces nos quedamos con pidan lo que quieran y se les concederá, ¿no? Y eso nos entusiasma, esa parte. Vamos, le pedimos lo que sea al Señor y el Señor nos va a dar. Y nos olvidamos de lo primero que dice. Esto es estar alineado con el corazón de Dios, permanecer en Cristo y vivir de acuerdo a su palabra. Eso nos va a ir limpiando, clarificando, alineando con Dios y asegurará que Dios ahí sí nos contestará porque cada día pediremos más de acuerdo a su voluntad. De la forma y el tiempo que Él quiere, es cierto, pero de acuerdo a su voluntad. Pero lo va a hacer. Algunas cosas las veré, otras no necesariamente.
Hay padres que han orado por sus hijos y han partido a la presencia del Señor y no vieron que sus hijos llegasen a los pies de Jesús. Sin embargo, después que se fueron con el Señor, sus hijos se convirtieron a Cristo. Así que considera eso también. Pero de algo sí podemos estar seguros. Su amor y misericordia nos acompañarán todos nuestros días. Y esa es la garantía que le hará a nuestras vidas su voluntad, agradable y perfecta.